y otras. Bueno, la enfermedad de injerto contra huésped o injerto contra receptor puede ser aguda o crónica. La aguda está mediada por los linfocitos T del donante, que reconocen como extraños a los antígenos del receptor. El riesgo de padecer enfermedad de injerto contra receptor está relacionado con la disparidad de HLA, pero es elevado incluso en el trasplante alogénico entre hermanos HLA idénticos. Está potenciada por la intensidad del acondicionamiento. Está causada por una lesión tisular, ¿verdad? Necrosis más inflamación. Y puede ser cutánea, gastrointestinal y hepatobiliar, con posible afectación pulmonar, endotelial y hematopoyética. Y su gravedad clínica es variable, va de un grado 1 a un grado 4. Bueno, cuando se presenta la enfermedad de injerto contra huésped aguda, retrasa el proceso de reconstitución inmunitaria y aumenta el riesgo de infecciones en el paciente post-trasplantado. Puede asociarse a un efecto antileucémico, reduciendo el riesgo de recaída. Es por eso que siempre, ¿verdad? El doctor Frutos dice, un poco de enfermedad de injerto contra huésped es bueno, porque quiere decir que en esa médula nueva que entró en el paciente, en el receptor, está activa y va a luchar contra la enfermedad de la leucemia del paciente. También propicia el desarrollo de la enfermedad en injerto contra huésped crónica. La crónica cursa con manifestaciones similares a las de... perdón, eso creo que está mal. Creo que es la aguda la que cursa con las manifestaciones similares a la de patologías autoinmunes sistémicas. Por ejemplo, esclerodermia, Sjögren, ¿verdad? Asociadas a un aumento del riesgo de infecciones tardías. La contribución de las células NK en la enfermedad de injerto contra receptores es excepcional, pero participan en el rechazo y en el efecto, ¿cómo vamos a decir? Injerto versus leucemia. Bueno, ¿cuáles son las profilaxis habituales que se utilizan en el trasplante para evitar esta enfermedad de injerto contra huésped? En los trasplantes que son match, vamos a decir, ¿verdad? 12 de 12, 10 de 10, 6 de 6, en los que hay una compatibilidad exacta entre el donante y el receptor, se utiliza por lo general inhibidores de calcineurina más un antimetabolito. Los inhibidores de calcineurina son la ciclosporina A y el metotrexato. La ciclosporina A se usa a niveles de 200 por 180 días. O sea, lo que nosotros queremos es una ciclosporinemia objetivo de 200, mantener por 6 meses, desde el inicio del trasplante hasta 6 meses, ¿verdad? Y el metotrexato, 15 miligramos día, el día 1, 3, 6 y 11 post-trasplante. Algunas escuelas reemplazan la ciclosporina por el tacrolimus. Tienen el mismo mecanismo de acción, ¿verdad? Ambos son inhibidores de calcineurina. Y otras reemplazan al metotrexato por el micofenolato. No confundir con ácido micofenólico, que es otra cosa. Bueno, eso es en el trasplante halogénico, ¿verdad? En el que es 100% compatible, vamos a decir. Y en los haplotrasplantes, las profilaxis son diferentes. Se utiliza más frecuentemente ciclofosfamida a una dosis de 50 miligramos kilopeso en el día 3 y 4, y el tacrolimus como inhibidor de calcineurina, con niveles objetivos de 5 a 15 desde el día más 3 hasta más o menos el día 180 post-trasplante. Y también se utiliza micofenolato de mofetilo 1 gramo día cada 8 horas hasta el día 35. Bueno, esto es un esquema que muestra más o menos cómo es la enfermedad de injerto contra huésped y ¿cómo vamos a decir? El efecto de la ciclofosfamida, ¿verdad? Acá, no sé si ven mi mouse, el cursor. Sí, se ve. Ok, Sí, bueno, se ve. acá entonces podemos ver, ¿verdad?, en cómo los linfocitos T reconocen como extraños a los antígenos del receptor, ¿verdad?
Entonces, eso lo que hace es, hace que se produce una liberación de citoquinas, eso produce proliferación de linfocitos T. Entonces, todo eso, ese proceso ocurre bastante temprano. Y la idea es que cuando están proliferando esos linfocitos T, cuando las células se están dividiendo, ahí el paciente reciba la ciclofosfamida para producir, ¿verdad? La muerte celular, para evitar que sigan proliferando esos linfocitos. Eso sería la idea de la ciclofosfamida post-trasplante como profilaxis de enfermedad de injerto contra huésped en el alotrasplante. Bueno, algunos conceptos. Tanto la ciclosporina, el tacrolimus, el micofenolato homofetilo, la ciclofosfamida post-trasplante, el metotrexato son plataformas de prevención de la GBH intercambiables según el contexto clínico. ¿Verdad? El esqueleto de la profilaxis es el inhibidor de calcineurina, que es ciclosporina o tacrolimus, más un antimetabolito en los trasplantes que son match. Y ciclofosfamida post más inhibidores de calcineurina, por lo general tacrolimus, más o menos un antimetabolito, por lo general el micofenolato, eso es lo más utilizado. En trasplantes de alto riesgo de GBH aguda, la adición de timoglobulina resulta en menores incidencias de enfermedad de injerto contra huésped aguda, grado 2 a 4 y menor mortalidad. Bueno, acá vemos en un gráfico, ¿verdad? Cómo estos gráficos se refieren al uso de la timoglobulina como profilaxis de enfermedad de injerto contra huésped aguda. El rojo, ¿verdad? Sería cuando usamos timoglobulina y el azul cuando no se usó, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo es en menor la incidencia de GBH aguda grado 3 y 4. Después en GBH crónica también es menor la incidencia cuando se usa timoglobulina, pero estos dos son diferentes. El de arriba, ¿verdad? Es sobrevida libre enfermedad y sobrevida global sería la acá abajo. Ahí no hay diferencia. Entonces, me queda la duda, ¿verdad? Y después vamos a ver si conviene o no usar. Aparentemente por estos gráficos yo diría que no, pero depende caso por caso. Bueno, no está demostrado el efecto protector de la enfermedad de injerto contra huésped aguda sobre la enfermedad de base, ¿verdad? O sea, no solamente porque tenga enfermedad de injerto contra huésped aguda quiere decir que no va a haber, que no puede haber luego una recaída, ¿verdad? Además, la enfermedad de injerto contra huésped aguda suele ser pasajera. Y aunque se asocia a mayor incidencia de GBH crónica, que sí está asociada a un mayor efecto protector, ya sea injerto contra leucemia o injerto contra tumor. Y aunque la enfermedad de injerto contra huésped aguda sea pasajera, igual puede ser mortal y bastante grave, así como la enfermedad de injerto contra huésped crónica. Bueno, acá podemos ver cómo la enfermedad de injerto contra receptor se asocia a un efecto antileucémico, ¿verdad? Entonces, según este gráfico, acá, esto sería la probabilidad de recaída y acá podemos ver, empezamos de abajo hacia arriba. Cuando el paciente tiene enfermedad de injerto contra huésped, aguda y crónica, las probabilidades de recaída son bastante bajas, menos del 20%, como ven acá. Cuando tiene enfermedad de injerto contra huésped crónica solamente, también bastante baja, y así vamos viendo, ¿verdad? Aguda solamente cuando no tiene GBH, como ya esto se va acercando a un 30% versus acá sí tenía. Cuando se hace depresión de linfocitos T, ya sea del producto de trasplantar o post-trasplante, y en gemelos idénticos, donde hay una alta posibilidad de recaída porque ahí no va a haber, no hay, ¿cómo vamos a decir? No reconocen como extraño, entonces no va a actuar el injerto contra la enfermedad. Bueno, este sería un ejemplo más o menos de lo que es el proceso de trasplante, ¿verdad? Tenemos las células del donante que ingresan al paciente y se encuentran con su sistema inmune, ¿verdad? Y
Si dejamos que actúe el sistema inmune del paciente, va a haber un fallo del injerto. Ahora, tenemos las células del donante, la quimio de acondicionamiento, ¿verdad?, que recibe el paciente. Esto afecta un poco el sistema inmune del paciente. Entonces tenemos, queda finalmente, vamos a decir, ganan las células del donante y hay GBH, ¿verdad? Y lo otro, la otra situación sería en las células del donante, el acondicionamiento. eh, También otra vez se afecta el sistema inmune del paciente. Aparte, otra vez se le hace inmunosupresión post-trasplante y eso sería, ¿verdad?, una inmunotolerancia. Es como que ahí se llega a un equilibrio entre las células del donante y el sistema inmune del paciente, que es lo que se quiere alcanzar. Bueno, la GBH aguda, entonces lo que puede afectar es la piel, el hígado y el intestino. Su promedio de aparición es alrededor del día 20 post-trasplante, con un promedio que puede ir desde a partir del día 5 hasta el día 50, más o menos, ¿verdad? Y bueno, como les mencioné, puede afectar estos tres órganos. Vamos a hablar un poquito primero de la piel. La afectación de la piel en la enfermedad de injerto contra huésped aguda es la más común. Se presenta principalmente en palmas de las manos, plantas de los pies y detrás de la oreja. Y puede ir de grado 1 al 4. El grado 1 siendo un eritema maculopapuloso pruriginoso leve, ¿verdad? Hasta un grado 4 con bullas extensas que pueden tener gran afectación de la piel, ¿verdad? Luego tenemos la afectación hepática. La afectación hepática se caracteriza sobre todo por un patrón colestásico, ¿verdad? Elevación de bilirrubinas a expensas de la bilirrubina directa y la fosfatasa alcalina. Más elevación de la fosfatasa alcalina que las transaminasas. El diagnóstico diferencial sería una litiasis vesicular, o también podría ser una enfermedad veno-oclusiva, que vamos a hablar más adelante de qué es eso. Y luego tenemos la afectación intestinal. Bueno, la afectación intestinal puede ser proximal o distal, ¿verdad? Proximal suelen ser síntomas como náuseas, vómitos, anorexia, y distal ya suele ser más diarrea o pseudoobstrucción, ilio, ¿verdad? Lo importante para poder determinar el grado de enfermedad de injerto contra huésped aguda del intestino es cuantificar las deposiciones del paciente para estadificar, ¿verdad? ¿Cómo podemos sospechar que hay en GBH aguda intestinal? Caída brusca de proteínas, albúmina, de la glicemia. Cuando hay un nivel 3, o sea, un grado 3 o más, ya se recomienda nutrición parenteral total del paciente, porque probablemente esté teniendo muchas deposiciones líquidas al día y también puede no querer alimentarse, ¿verdad? Si es proximal y distal. Se pueden dejar de absorber los inmunosupresores orales y requerir el cambio a formas endovenosas. El inicio precoz de la corticoterapia tópica con budesonide puede disminuir el avance, que de hecho es luego el tratamiento, los corticoides tópicos en la enfermedad de injerto contra huésped. Y de preferencia, si queremos diagnosticar, tendríamos que hacer una endoscopía digestiva alta, de preferencia versus una colonoscopía, porque la GBH se busca en el duodeno, ¿verdad? Cuando se hace la endoscopía, por más de que no haya lesiones visibles, se deben hacer biopsias aleatorias de mucosa aparentemente sana. Y otra cosa también es que las biopsias del tracto gastrointestinal tienen, ¿cómo se dice?, un valor predictivo negativo bajo, ¿verdad? Quiere decir que si viene negativo para GBH la biopsia, pero la clínica del paciente es muy sugestiva, entonces hay que hacerle caso a la clínica. Bueno, y acá están el grado de severidad de GBH agudo intestinal.
de acuerdo al volumen diario de deposiciones del paciente. ¿Verdad? Se puede calcular según el kilo peso o cantidad total. ¿Verdad? Un grado 1 sería más de 500 ml, un grado 2 mayor a 1000 ml, un grado 3 mayor a 1500 y grado 4 mayor a 2000 ml por día, o dolor abdominal severo con o sin hilio, ¿verdad? Y también como grado 1 cuenta la náusea persistente con evidencia histológica de GBH duodenal o gástrica. Eso cuenta como estadio 1. Por esto es que es muy importante poder cuantificar las heces del paciente, ¿verdad? Eh, Esto sería lo ideal. Esto es acá tenemos la fotografía de una sonda rectal. Acá está, ¿verdad?, cómo se coloca la sonda y cómo va una bolsa colectora, ¿verdad?, que puede cuantificar las deposiciones líquidas del paciente, que sería lo ideal para estar seguros del grado de GBH, porque eso también nos va a determinar un poco el tratamiento y el manejo del paciente. Bueno, entonces, el paciente puede tener afectación de más de uno, o sea, más de un órgano o sistema, sí. Entonces, es de acuerdo a esta tabla que vamos a determinar, ¿verdad? Porque puede tener grado 1 en piel y grado 3 hepático. Entonces, bueno, de acuerdo a esta tabla es que vamos determinando qué grado de enfermedad de injerto contra huésped aguda tiene el paciente. Entonces, en piel, por ejemplo, un estadio 0 sería si no tiene GBH, no tiene rash, no tiene nada, ¿verdad? Grado 1 sería un rash maculopapular de menos del 25% de la superficie del área. De acuerdo a lo que leí, es el cálculo del área de la afectación de piel se puede hacer así, igual como se hace el cálculo de la superficie en los grandes quemados, por ejemplo, que cada área por ejemplo, cada mano es 9%, después el torso es 9%, cada pierna también es 9%, así más o menos se va calculando el porcentaje de afectación, ¿verdad? Y ya un grado 4 sería un eritroderma generalizado con formación de bullas o descamación de más del 5% de la superficie corporal, ¿verdad? Luego tenemos la afectación hepática, que es de acuerdo al nivel total de bilirrubina, y la afectación gastrointestinal, los grados ya dijimos según el volumen de deposiciones líquidas, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, acá vamos haciendo el grado de enfermedad de injerto contra huésped aguda total que tiene el paciente, digamos, ¿verdad? ¿Y cuál es el tratamiento? Sería de acuerdo al grado. Un grado 1 a 2, por lo general se intenta, ¿verdad? Se prueba primero con corticoides tópicos. Hay que evitar el sol si es en piel y el budesonide oral para la GBH aguda intestinal o gástrica. Y desde un grado 3 en adelante ya se utiliza metilprednisolona a una dosis de 1 miligramo kilo peso cada 12 horas y aumentar el rango el rango terapéutico del inhibidor de calcineurina, ya sea la ciclosporina o tacrolimus. O sea, ir aumentando de a poquitito la dosis de estos inhibidores. Bueno, entonces como ya dijimos, llegada la necesidad de utilizar corticoides sistémicos que ya es en un grado 3 en adelante, de elección es la metilprednisolona a una dosis de 1 a 2 miligramos kilo peso por 7 a 14 días según la respuesta. Y disminuir 0,2 miligramos kilo peso por semana hasta suspender. El tratamiento inmunosupresor, por supuesto que aumenta las tasas de recaída de la enfermedad de base, ¿verdad? Bueno, y la enfermedad de injerto contra huésped aguda refractaria al tratamiento con corticoides tiene muy mal pronóstico, ¿verdad? De segunda línea hay otras opciones que la mayoría de nosotros no tenemos disponibles, ¿verdad? Como por ejemplo la fotoasféresis extracorpórea, que es la inactivación de linfocitos reactivos con luz UV, células mesenquimales, ruxolitinib y otras drogas pueden ser agregar otros inmunosupresores como micofenolato, timoglobulina,
Bortezomib también está entre las drogas que se pueden usar para tratamiento, imatinib, dosis mayores de corticoides. Todas estas drogas son en general muy mal toleradas, muy tóxicas y no aumentan la sobrevida. ¿Verdad? Este sería perdón, la sobrevida global en enfermedad injerto contra huésped aguda. Podemos ver cómo está muy influido por el tiempo de evolución que tiene, ¿verdad? O sea, a mayor tiempo desde el inicio del tratamiento que nosotros no vemos respuesta, eso va disminuyendo la sobrevida. Bueno, luego tenemos la enfermedad injerto contra huésped crónica. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener enfermedad injerto contra huésped crónica? Cuando es un trasplante mismatch o que son donantes no emparentados, cuando la fuente de células madres es la sangre periférica, cuando ya hay un antecedente de enfermedad injerto contra huésped aguda, cuando es la mujer donante y el receptor es varón, la microbiota intestinal, la ausencia de timoglobulina en el acondicionamiento, a mayor la edad de los receptores o de los donantes, eh, y las citoquinas inflamatorias y los polimorfismos de los receptores, ¿verdad? Bueno, ¿cómo podemos saber, verdad, cuándo decimos que es aguda, cuándo decimos que es crónica? Bueno, la división, vamos a decir, el límite clásico es 100 días, ¿verdad? De 0 a 100 días se dice que es enfermedad injerto contra huésped aguda, a partir de los 100 días en adelante, enfermedad injerto contra huésped crónica, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Con el tiempo se vio que no es tan así, no hay un límite tan estricto, ¿verdad? Como pueden ver acá en este gráfico, uno puede tener enfermedad injerto contra huésped aguda pasado los 100 días, y también la enfermedad injerto contra la huésped crónica puede empezar un poco antes que estos 100 días, ¿verdad? Y también hay lo que se llama un síndrome de solapamiento, ¿verdad? En el que pueden coexistir eh, ambos tipos de enfermedad injerto contra huésped, ¿verdad? Eh, bueno, la enfermedad injerto contra huésped sí afecta más órganos y sistemas, ¿verdad? Puede afectar a la piel, a los ojos, la boca, el tracto gastrointestinal, hígado, el sistema musculoesquelético, los pulmones y el tracto genitourinario. Y también se clasifica según la severidad de la afectación, ¿verdad? Leve, moderado, grave, de acuerdo a los grados. Bueno, ¿cómo diagnosticamos enfermedad injerto contra huésped crónica? Bueno, hay signos y síntomas que se consideran diagnósticos de enfermedad injerto contra huésped crónica. Es decir, que su sola presencia ya es suficiente por sí mismos para hacer el diagnóstico, ¿verdad? Luego hay signos y síntomas que son característicos, que son signos y síntomas que no se observan en la aguda, pero que tampoco son suficientes para diagnosticar categóricamente una enfermedad injerto contra huésped crónica. Y en el caso de que tengamos solamente estos, necesitamos de la biopsia o otro test relevante y exclusión de otros diagnósticos, ¿verdad? Para hacer el diagnóstico. Después hay otros signos y síntomas raros, ¿verdad? Que están en la categoría otros que son raros, que son controvertidos o no específicos, que si es que confirmamos el diagnóstico, podemos decir, bueno, esto puede deberse a enfermedad injerto contra huésped crónica, pero son otros signos y síntomas los que nos van a confirmar. Y después están los comunes que se ven en ambas, ¿verdad? En la aguda y en la crónica. Bueno, y acá tenemos algunos signos diagnósticos y característicos de la enfermedad injerto contra huésped crónica. Por ejemplo, en piel, como pueden ver, pueden ser varias las afectaciones, ¿verdad? Puede ser una poiquilodermia, un líquen plano, cambios escleróticos tipo morfea, líquen escleroso, ¿verdad? Y hay otras lesiones que son características pero no diagnósticas, como ser la despigmentación, por ejemplo. Después también tenemos en la boca, ¿verdad? O las uñas, ¿verdad? La distrofia, las uñas quebradizas, las estrías, la onicolisis, la pérdida ungueal,
Ya tuvimos un paciente en el que vi esto, que perdió sus uñas. Después, en la boca, el líquen plano-like es un signo diagnóstico, pero después hay muchas otras afectaciones como la sequedad, ¿verdad? De la mucosa, la atrofia, pseudomembranas, úlceras, eso es característico. Después, en el cuero cabelludo y el vello corporal en general, la alopecia con o sin erosiones, las lesiones hiperqueratósicas, la pérdida de vello corporal. Bueno, todo esto son, no sé si notan la similaridad con algunos síntomas, por ejemplo, de las enfermedades autoinmunes, como habíamos mencionado al inicio. Bueno, después también tenemos la afectación de los genitales, ¿verdad? Es muy característico las lesiones tipo líquen plano, pero también puede haber erosiones, fisuras, úlceras, ¿verdad? En el tracto gastrointestinal, la estenosis o las membranas esofágicas. En los pulmones, la bronquiolitis obliterante diagnosticada por biopsia, ¿verdad? O en el síndrome de bronquiolitis obliterante que cumple en nuevos criterios clínicos más un criterio característico, ¿verdad? O ya sea el signo o síntoma característico, el atrapamiento aéreo y las bronquiectasias en la TAC. También en el aparato locomotor puede ser, por ejemplo, una enfermedad de injerto contra huésped crónica, la rigidez o contractura articular por esclerosis, la fascitis. Bueno, el tratamiento de la enfermedad de injerto contra huésped crónica, ¿verdad? Es complejo, es multidisciplinario, ¿verdad? Porque como ven puede afectar demasiados órganos y sistemas y si uno no está bien entrenado para distinguir estas diferentes lesiones, puede ser difícil, ¿verdad? Hay que saber para poder buscar y después también los diagnósticos diferenciales de otras cosas que pueden ser, ¿verdad? En este tipo de pacientes. La complicación más temida dentro de todo el espectro de lo que es la enfermedad de injerto contra huésped crónica es la bronquiolitis obliterantes, porque puede llegar a requerir un trasplante pulmonar. Bueno, en el tratamiento de primera línea de la enfermedad de injerto contra el receptor crónica también son los corticoides, así como en la aguda, ¿verdad? Se utiliza la prednisona a 0,5 a 1 miligramo kilo peso día con una reducción a pauta de días alternos, vamos a ver mejor después eso en un cuadrito, con o sin la ciclosporina, a una dosis de 2 a 5 miligramos kilo peso día, con unos niveles objetivos de 100 a 200 nanogramos por ml, un poco más bajo de lo que se usaba en la aguda, ¿verdad? Entonces acá pueden ver cómo pacientes de alto riesgo, ¿verdad? Que son los que tienen plaquetopenia, tienen una mucha menor sobrevida y una mayor muerte relacionada al trasplante que con los tratamientos clásicos que tenemos, ¿verdad? Ya sea la prednisona y la ciclosporina o la combinación de ambos, comparado con los pacientes de riesgo estándar. Entonces, este es el ejemplo de cómo se hace el descenso de la prednisona en días alternos en la enfermedad de injerto contra huésped crónica, ¿verdad? Sí o sí se mantiene por 2 semanas en esa dosis. Si hay mejoría, ¿verdad? A partir de la tercera semana se puede empezar a disminuir la dosis. Igual en ciertos días todavía va a tomar esta dosis alta, en el día de por medio una dosis más baja. Como pueden ver acá en esta columna de la izquierda, igual llegando a la semana 8, igual el paciente todavía hay días que está con dosis altas de prednisona, ¿verdad? A pesar de que en los otros días alternos vamos disminuyendo, ¿verdad? Para que nos dimensionemos un poco lo alta que es la dosis y lo largo que es el tratamiento también. Bueno, ¿cómo sabemos, verdad, cuando tenemos que pasar a una segunda línea de tratamiento en la enfermedad de injerto contra receptor crónica? Cuando hay un empeoramiento de las manifestaciones previas, ¿verdad? Cuando a pesar de estar con tratamiento inmunosupresor se empiezan a desarrollar manifestaciones en nuevos órganos, cuando no hay mejoría tras un mes de tratamiento estándar,
Cuando hay una imposibilidad de disminuir la dosis de prednisona por debajo de 1 miligramo kilo día en 2 meses, o cuando hay una toxicidad significativa del tratamiento. Entonces, estas son algunas opciones de tratamiento de segunda línea, ¿verdad? Tenemos el rituximab, el imatinib, la pentostatina, las células mesenquimales otra vez, otros inmunosupresores como el micofenolato de mofetilo, ¿verdad? Y podemos ver cómo el que tiene mayor respuesta igual está con un 86% y el resto todo por debajo de eso. O sea que tampoco, ¿verdad? Son unas buenísimas opciones, son otras opciones, pero la respuesta global y la sobrevida no son tan buenas. Y otras terapias, ¿verdad? Ya más allá de la segunda línea, ¿verdad? Serían estas drogas. Metotrexato, talidomida, más dosis altas de metilprednisolona, hidroxicloroquina, etcétera, ¿verdad? En una opción de tratamiento de segunda línea en la enfermedad injerto contra el receptor crónica es el ibrutinib, que está aprobado por la FDA en esta indicación. El ibrutinib es un inhibidor irreversible de la tirosinquinasa de Bruton, que inhibe la activación en vía fosfolipasa C, gamma y modula el NF-kappa beta y MAP, que son responsables de la vía de activación y señalización de proliferación, tráfico y adhesión de células B. ¿Verdad? Se vio en los estudios que los animales sin tirosinquinasas de Bruton en células B no tenían células B en sangre periférica y no desarrollaban enfermedad injerto contra receptor crónica. Y también pueden bloquear el desarrollo de actividad de las células TSD4 helper, lo cual impide la producción de los anticuerpos y favorece las respuestas de TH1. Bueno, eso en cuanto a la enfermedad injerto contra huésped. Y otra complicación dentro de lo que es el trasplante es la enfermedad veno-oclusiva o síndrome de obstrucción sinusoidal, ¿verdad? Antes llamada veno-oclusiva porque no siempre hay oclusión venosa, ¿verdad? Entonces, más correcto, el síndrome de obstrucción sinusoidal. Es una complicación endotelial post-trasplante más temida y más estudiada. Se debe a que, o sea, ¿por qué se produce, verdad? Las drogas del metabolismo hepático generan metabolitos tóxicos que dañan el endotelio hepático y distorsionan la arquitectura hepática, generando obstrucción sinusoidal. La patogenia de esta enfermedad inicia desde el momento del acondicionamiento, porque justamente las drogas que se utilizan en el acondicionamiento son una de las causas, ¿verdad? De generación de estos metabolismos, estos metabolitos tóxicos, perdón, y de agotamiento de los sistemas que se usan para su eliminación. Se desarrolla generalmente previo al día 21 con un pico en el día más 12. Bueno, entonces, para explicar un poco la patogenia. Acá a la izquierda tenemos lo que es la condición basal. Las drogas que entran al hígado son metabolizadas por el citocromo P450. Esto genera toxinas, pero que son eliminadas gracias a un sistema enzimático de la glutatión, ¿verdad? Ahora, en el trasplante, lo que pasa es que el paciente puede tener también ya una alteración hepática con la cual ya llega al trasplante. Y después tenemos las drogas, como por ejemplo el busulfán que se utiliza en el acondicionamiento. Y todo esto lleva a un agotamiento de este sistema enzimático del glutatión. Entonces, Entonces, las drogas que se utilizan en el transcurso del trasplante, cuando son metabolizadas por el citocromo P450 y producen las toxinas, como por ejemplo la acroleína, esto no tiene forma de eliminarse, ¿verdad? No hay una eliminación de estos metabolitos tóxicos y esto es lo que termina dañando el hígado, ¿verdad? Entonces,
¿Qué ocurre? Hay liberación en la circulación portal de trombina, de inhibidor del activador del plasminógeno, de citocinas inflamatorias. Esto agrava la lesión inicial. Hay una falla hepática y puede llegar a una falla multiorgánica. ¿Verdad? ¿Dónde ocurre esto? En la zona 3, que sería acá, en la zona 3 del acino. Bueno, y acá un poco más, ¿verdad? De lo que les comenté, ¿verdad? Acá el daño se da acá en las células endoteliales del sinusoide, ¿verdad? Que puede estar dado por el acondicionamiento, por el busulfán, por la carmustina, por la irradiación corporal total. Y lo que ocurre es, se daña el endotelio y eh, los glóbulos rojos de la sangre pueden pasar acá a este espacio de dice y eso es lo que causa una obstrucción, puede aumentar la presión portal, bueno, y todo eso lleva a una serie de problemas en el funcionamiento hepático, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los diagnósticos? Acá a la izquierda tenemos el síndrome de obstrucción sinusoidal clásico en los primeros 21 días luego del trasplante. Los criterios son la bilirrubina igual o mayor a 2 y 2 o más de los siguientes criterios: hepatomegalia dolorosa, aumento del 5% del peso y ascitis. Eso es lo clásico, ¿verdad? Y luego también podemos tener una VOD tardía, que es ya pasado los 21 días post-trasplante, bueno, ¿cómo podemos diagnosticar? ¿Verdad? Si es clásica, ¿verdad? Si tiene todos estos signos y síntomas, o si llegamos a hacer una biopsia hepática y tenemos el diagnóstico histológico, o dos o más de los siguientes criterios tienen que estar presentes, ¿verdad? Estos criterios clínicos y de laboratorio que ya mencionamos, más una ecografía que evidencie, ¿verdad? Signos de VOD. ¿Qué pueden ser los signos a la ecografía, ¿verdad? Pueden ser los signos a la ecografía, el problema es que son específicos, pero son tardíos, ya aparecen tardíos en la evolución de la enfermedad. Entonces, ayudan al diagnóstico, pero ya probablemente cuando ya tenemos toda esta clínica. Y muy importante acá, encerrado en círculo, el tema del aumento del peso del paciente. Por eso que tanto énfasis se hace en el servicio de trasplante, en el peso diario de los pacientes. Y muchas veces eso se dificulta porque el paciente no se puede parar, no se siente bien y ahí vemos lo importante que sería poder contar, por ejemplo, con unidades, ¿verdad? Con camas que puedan pesarle al paciente. Bueno, estos son los criterios de severidad de la enfermedad veno-oclusiva. Tenemos que tener el tiempo en cuenta. El tiempo es el inicio de los síntomas, los niveles de bilirrubina total, la velocidad de aumento de la bilirrubina, las transaminasas, el aumento del peso y la función renal, ¿verdad? Todo esto, entonces, para decir si tenemos una VOD leve, moderada, severa o muy severa. Bueno, y acá tenemos la mortalidad, ¿verdad? Como pueden ver, mucha diferencia en la mortalidad cuando es severo y moderado. Cuando es una VOD moderada, ¿verdad? Esto sería la curva. En cambio, una VOD severa, las probabilidades de sobrevivir menos del 40%. Bueno, un poco cuál es la incidencia, ¿verdad? De esta enfermedad veno-oclusiva, ¿verdad? En trasplantes autólogos, un 3,1%, en halogénicos, 8,9%.
Podemos ver que es un poquitito mayor en donantes no relacionados, 6,8% versus 5%. Y el outcome, ¿verdad? El resultado, vamos a decir, de, de esto sería la mortalidad de leve, moderado y severo. Como ven acá, la VOD severa, un 27,6%. El tratamiento es un fármaco que se llama defibrotide, al cual nosotros no tenemos acceso acá, ¿verdad? La heparina podría ser, frena el mecanismo protrombótico sinusoidal, pero se asocia a mayores sangrados, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta que tenemos un paciente post-trasplantado en su día más 20, más o menos, se puede asociar a plaquetopenia también, entonces es un paciente en el que difícilmente vamos a poder usar heparina. Está alterada la función hepática, entonces todo lo que es la coagulación también. Y más que nada lo que nosotros podemos hacer acá es el tratamiento de soporte, balance estricto, uso de diuréticos, en diálisis en caso de necesidad. Y con eso terminamos. Bueno, excelente. No sé si Gracias. tiene